Pustinia. Audio número 3. Pustinik ruso. ¿Quiénes eran esos hombres y mujeres de Rusia y por qué iban al desierto y se encerraban en Pustinias? He tratado de explicar quiénes eran, diciendo que procedían de todos los estados sociales, nobles, comerciantes, campesinos, burgueses, pero ahora nos interesa saber qué eran interiormente, quiénes eran desde el punto de vista espiritual. Eran gentes que en su interior ardían por estar solos con Dios y rodeados de un inmenso silencio. ¿Por qué anhelaban con tanto ahínco ese silencio y esa soledad? ¿Para ellos mismos? No. Según la espiritualidad oriental, este tipo de eremita entraba en la Pustinia para los demás. Se ofrecía en holocausto y victoria por los otros. La montaña del silencio de Dios, coronada por la nube de su misteriosa presencia, atraía a los futuros Pustiniki de una forma irresistible, mezcla de temor y amor. Entrar en una Pustinia significa escuchar a Dios, y esto lleva consigo aceptar la kenosis, el anonadamiento de sí. Este aniquilamiento de sí mismo, como Cristo se anonadó por nosotros, es la ascensión de esa montaña temible. Hay que llegar hasta la cima, porque Dios reside en ella en medio de un silencio abrasador. También quiere decir todo esto que hay que saber conocer experimentalmente cuán terrible es caer en las manos del Dios vivo. Hebreos 4:11. Y sin embargo, tal experiencia está llena de paz, alegría y seducción. Seducción dichosa. Tanta seducción que, de hecho, el alma no puede resistirse. Por eso los rusos dicen que quien es llamado a la Pustinia debe ir a morir, pues Dios le ha llamado para hablarle en un tremendo silencio que es a la vez suave y amoroso. Dios tiene algo que decir a quien les llama a la Pustinia, y como hacía el profeta, lo que el Pustinik oye debe proyectarlo y proclamarlo. Humana y psicológicamente hablando, el Pustinik siente repugnancia por hablar, como les pasaba a todos los profetas, pero también a él se aproxima el ángel invisible y con el carbón encendido purifica su espíritu, su boca y sus labios y asiste a la marcha de ese hombre o esta mujer camino de un tremendo peregrinaje. Los antiguos peregrinos rusos solo cogían provisiones para una sola jornada, como Cristo ordenó a sus discípulos. Por eso, el primer paso fuera de sí mismo, cualquiera que fuera la morada propia, era siempre una marcha importante, pues había que abandonarlo todo. No solamente padre, madre, hermanos y hermanas, y con frecuencia también mujeres y niños, sino la vida de la propia comunidad, de la familia, de la ciudad y todas las relaciones sociales. Se iban solos a lo desconocido, sí. Así obraban los laicos, hombres y mujeres que eran llamados a la Pustinia, y en ella entraban para permanecer solos, verdaderamente solos con Dios. Vaciaban su espíritu y su alma de todo lazo, relación o vínculo, a fin de que a partir de ese momento pudiesen sentirse unidos a todos aquellos que amaban con vínculos nuevos, con mayor profundidad. Pues quienes abandonaban todo por Dios, lo recibían todo nuevamente, pero de una forma diferente. Se podía decir muy bien de ellos que habían aprendido a un tiempo la solicitud y la indiferencia. Y desde ese momento los Pustiniki vivían con todos aquellos que habían dejado tras sí. Vivían en comunión con todos los hombres en el interior del silencio de Dios. El Pustinik
se mantendrá siempre de pie en presencia de Dios. A los Pustinik les será preciso aprender la solicitud y la indiferencia. Pero ¿qué es el silencio de Dios sino la palabra del Señor? El Padre habla mediante el Hijo, que es su palabra, y el Espíritu Santo hace el eco de ambos. 3 en 1 y 1 en 3. Para reencontrarles, estos hombres y mujeres dejaban todo y a todos. A partir del momento en que ha sido levantada la Pustinia, una vez que ellos mismos han cerrado las puertas tras de sí, no son solamente ellos quienes se encierran, sino toda la humanidad con ellos. Precisamente por esto el Pustinik ora, llora, soporta todas las tentaciones que asaltan a los moradores del desierto. Mortifica su carne por los hombres, por ellos acepta la soledad que trasciende nuestra inteligencia y que al mismo tiempo, aunque parezca raro, no es un aislamiento. Al cerrar su puerta por primera vez, el Pustinik entra en la esencia misma del noviciado del amor de Dios, pues es en este silencio maravilloso, extraordinario, temeroso, admirable y estremecedor, donde aprenderá a conocer quién es Dios. Dios se revelará al Pustinik con una plenitud que raramente comunica, incluso a aquellos que viven en una comunidad religiosa. Pero, ¿quién soy yo para opinar sobre a quién se revela Dios más y a quién se revela menos? Es preciso que dejemos a Dios la respuesta de tal cuestión. Con todo, esta es la convicción de la espiritualidad oriental. Cuanto más trato de explicar qué es la Pustinia y la idea de lo que los rusos tienen de ella, más me percato de que de barro. Me doy cuenta de que es algo sumamente difícil de explicar, por lo que yo cuento resulta muy chocante para la mentalidad occidental actual. Sin embargo, estoy convencida de que la Pustinia es, al menos, una respuesta para la cultura occidental, totalmente sometida a lo cerebral, a lo intelectual, para la cual todo debe pasar necesariamente por la criba del cerebro y ser examinado con precisión cuasi científica. Si algo puede corregir hoy los defectos de semejante mentalidad, es precisamente la experiencia de la Pustinia en la espiritualidad oriental. La Pustinia no es ni oriental ni occidental, sino sencilla y llenamente cristiana. Es la eterna sed de Dios en los hombres que la buscan, sépanlo o no, como peregrinos del absoluto. Todo hombre es un peregrino por los caminos de la vida. Algunos más numerosos de lo que nosotros pensamos son como los Pustiniki, verdaderos buscadores del absoluto de Dios. Precisamente por eso pienso que la Pustinia atraerá poco a poco a muchos que buscan un lugar donde poder encontrar en el silencio de Dios y reencontrar su palabra, Cristo, en soledad. Espero haberles ofrecido alguna idea de lo que representaba la Pustinia para algunos rusos, de cómo su soledad era una comunión con todos los hombres, sabios o ignorantes, hombres o mujeres, y de cómo la idea de ponerse en camino y detenerse en la soledad solamente proviene de Dios. Quienes recibían esta vocación o se sentían atormentados por ella antes de comprenderla, tenían que recibir la bendición de la Iglesia. Ningún ruso sería capaz de lanzarse a peregrinar por cuenta propia. Antes iba a misa, comulgaba y recibía la bendición de un sacerdote. Aunque hubo entre los Pustiniki hombres y mujeres, el mayor número correspondía a los hombres. Algunos tenían poco, otros mucho, pero eso era lo que menos importaba.
Lo dejaban todo para entrar en Pustinia de por vida, o al menos durante muchos años. Y entraban con las manos vacías. Buscaban directamente el conocimiento de Dios y no un conocimiento libresco. El Pustinik no creía que Dios se revelaba a través de los libros. El Pustinik y el starets, el ermitaño, partían de la idea de que solo existe un libro capaz de revelarnos a Dios y dónde conocerlo. Creían que el único camino para conocer a Dios es el de acercarse a Él en humildad, sencillez y pobreza, a fin de penetrar en su silencio. Y una vez allí, en oración y paciencia, esperaban que oportunamente se revelara el Señor. Cuando se encerraban en soledad, los Pustiniki solamente llevaban consigo un libro, la Biblia. La leían de rodillas, impermeables a las cuestiones puramente académicas que ni les interesaban. La Biblia es para el Pustinik la encarnación de la palabra. Pensaban que una vida no era suficiente para leerla. Creían con fe profunda que cada vez que abrían el libro santo estaban en presencia de la palabra, cara a cara con ella. El Pustinik lee la Biblia de rodillas, no con su inteligencia, de forma crítica o conceptual, pues la inteligencia del Pustinik está en su corazón. Las palabras de la Biblia son como miel en su boca. Las lee con profunda fe, no las analiza, deja que reposen en su corazón. Un día puede leer una o dos frases, acaso una página. Lo importante es conservar lo leído en el corazón como María, dejar que las palabras de la Escritura echen raíces en el corazón para que después venga el Señor Dios a esclarecerlas, cosa que Dios no dejará de hacer al ver una fe tan profunda y tenaz. Cuando el ángel saludó a María, ella no comprendió lo que sus palabras significaban, el contenido efectivo de las mismas. Dijo simplemente, hágase. Sí. Tampoco comprendió lo que su hijo le dijo en el templo después de 3 días de búsqueda. Sin embargo, conservaba todas las palabras de Jesús en el corazón. Así hace el Pustinik ruso. Pone la palabra en el centro de su corazón y permanece en silencio, esperando que Dios venga y tome esa palabra para revelarle su sentido y exigencias. Es así como el eremita, el Pustinik, aprende a conocer a Dios. No aprende cosas sobre Dios, sino que aprende al mismo Dios, del mismo Dios. En el formidable silencio en que ha entrado el Pustinik, Dios se revela a sí mismo ante quien espera y ansía tal revelación, sin ni siquiera aspirar a rasgar la cortina del misterio. El Pustinik gime postrado en tierra, esperando que Dios le explique cómo hizo con los discípulos de Emaús lo que él quiera. Todo lo que sabe es que su corazón también arderá dentro de él, como le sucedió a los discípulos. Quien responde a la llamada de la Pustinia y le prefiere a todas las cosas, cuenta con la ayuda de sus semejantes. En Rusia es un gozo saber que un Pustinik va a venir a habitar en una Pustinia abandonada o solitaria. Ayuda para construir una. Eso quiere decir, ya habrá alguien que ore por el pueblo. Lo más común era que el Pustinik escogiera para su retiro un lugar apartado, casi siempre en el claro de un bosque. El ermitaño buscaba con tesón los lugares retirados, montañas, bosques, selvas, para encontrarse verdaderamente a solas con Dios. De este modo, al estar un tanto limitado su horizonte humano, su horizonte espiritual podía crecer sin distracción. El Pustinik proveía a su manutención. Generalmente poseía un huerto con legumbres, pescaba en algún río, cortaba leña para su estufa y así asegurarse un invierno caliente. En fin,
que se esforzaba por ganarse su propia vida. También ejercía algún trabajo manual, por ejemplo, hacía cestos, esteras, y aunque no los vendía, los daba a quien veía que tenía necesidad. Mucha gente solía visitar al solitario. En sus casas no había picaportes ni cerrojos, a no ser para preservarse del viento. No importaba quién quisiera llamar a la puerta, ni la hora que fuese, de día o de noche, porque la pustinia no era para uno mismo, sino para los otros. El pustinik es un puente que une a los hombres con Dios y a Dios con los hombres. Y Dios se sirve de él para hablar, en especial a aquellos que tienen necesidad de la limosna de la palabra de Dios, del perdón de Dios, de su ternura, de su compasión, de su comprensión y de su consuelo. ¿Quién no experimenta tales necesidades? En Oriente el pustinik es considerado un depositario de todas estas cosas y se va a él a buscarlas. Por eso está siempre disponible. El pustinik debe compartir su comida con los visitantes que puedan rechazarla, pero debe ofrecérsela siempre. Quizá no tengan más que un trozo de pan. Debe ir a partirlo en 2 o en tantos pedazos como personas haya en su casa. El segundo aspecto, pues, de esta vida tan extraña es la hospitalidad, el compartir lo que se tiene, la constante postura de ofrenda. La hospitalidad significa, en primer lugar, que el pustinik no hace sino compartir lo que Dios ha puesto en sus manos vacías. Da todo lo que tiene y todo lo que es, palabra, trabajo, a sí mismo y hasta su alimento. ¿Qué quiere decir que él da su trabajo? Pongamos por cosas que el pustinik vive en las proximidades de un pueblo donde hay heno para almacenar en cantidad. Se nubla y parece que se desatará un aguacero. Hay quien corre a ver al pustinik y le dice: hermano, en el pueblo se te necesita para almacenar el heno. Al instante debe dejar todo, sea lo que tuviese entre manos, oración, lectura, no importa qué, y consagrar todo su tiempo al heno. En Rusia creemos que si un hombre está unido a Dios, debe estarlo también a los hombres, pues no hay distinción entre ambas uniones. Cristo se encarnó y se hizo hombre, y nosotros, como Él, debemos lavar los pies de nuestros semejantes, es decir, ponernos a su servicio. No podremos orar si no estamos a disposición de los hermanos. No podemos orar a Dios, que se hizo hombre, cuando nuestro hermano padece necesidad. Es imposible. Sería hacer lo mismo que el sacerdote y el levita, que pasaron sin detenerse junto al hombre que atacaron los ladrones. Eso es un crimen. A veces un pustinik pasaba un mes o 6 semanas trabajando en las diferentes necesidades de los aldeanos, sin detenerse ni unos minutos, aunque seguía en la pustinia, ya que se lleva dentro del corazón. Esto es más verdad que nunca cuando se ayuda a los semejantes. Otro aspecto de la vida del pustinik es la mortificación. El pustinik es un ser mortificado. Los rusos piensan que se deben levantar a Dios los brazos de la oración y de la penitencia. La oración que repite continuamente el pustinik es la oración de Jesús. Es libre de recitar otras oraciones, las que él quiera, como por ejemplo la oración acasista a Nuestra Señora. Pero la oración de Jesús es la oración típica del pustinik. Además de la oración, debe practicar la mortificación del cuerpo, especialmente el ayuno. Si encontráis algún día un ermitaño o un pustinik que esté triste, pensad que no se trata de un verdadero ermitaño. En Rusia las gentes más alegres, las que a los 70 años tienen ojos de niño, pletóricos de alegría del Señor,
son los Pustinik, pues quienes han entrado en el silencio de Dios están llenos de su alegría. Un Pustinik triste es un hipócrita y un mentiroso. La vida de un Pustinik debe ser auténticamente alegre, pero con la tranquila alegría del Señor. Tendrá ojos de niño, aunque su rostro sea el de un anciano. No se puede caer en el engaño cuando se trata de realidades como la presencia del amor y de la alegría en un ser humano. Así pues, el Pustinik es un ser de mortificación y penitencia. También existe en la espiritualidad oriental la creencia de que el Pustinik puede ser llamado por Dios a salir de la pustinia. ¿Cómo sabrá cuándo deba hacerlo? El ruso no analiza, sino que acepta con fe. Se dice que el Pustinik puede abandonar la pustinia cuando deja de saber qué hora. Y entonces, como en el caso de Cristo, ha llegado el momento de profetizar y de dar a conocer lo que Dios le ha enseñado en el silencio. Entonces se transforma en un peregrino. No vuelve a su país natal, cerca de los suyos, aunque pase cerca de ellos. Se transforma en el peregrino que grita lo que sabe a quienes se encuentra, asegurándose de que comprendan que lo que él dice no son sus propias palabras, sino las que ha escuchado en el silencio de Dios, en la pustinia, y que Dios le ha delegado para transmitir estas palabras al mundo. Dos curiosas vocaciones rusas se mezclan en este caso. El peregrino puede transformarse en Pustinik. El Pustinik puede llegar a peregrinar. El peregrino no se transforma en Pustinik, es un buscador. Se esfuerza por saber en qué lugar lo quiere Dios. El Pustinik, que ha abandonado la pustinia para ser peregrino, es un profeta cuya vocación se ha acreditado. Ya no peregrina para descubrir su vocación. Aparece ahora para proclamar la palabra de Dios. Algunos son peregrinos toda su vida. Hay Pustinik que acaban sus días en su propia pustinia, aunque, sin embargo, en la mayoría de los casos alcanzan la madurez cristiana que Dios les había preparado y que les concedió merced a su esfuerzo en el silencio y la soledad. Ya pueden entonces ir a proclamar lo que Dios les enseñó en su inmenso silencio. Esperemos que alguna vez podamos encontrarnos con estas personas.